ilustración de los propios trabajadores que incluso ven este programa día a día, ¿en qué consiste, Gómez Cerda? ¿En qué consiste lo que es el programa de formación y educación para cuadros o para dirigentes principales, Bueno, secretarios generales, presidentes de... sí, Okay. nosotros creemos que en el movimiento sindical, si las cabezas no están claras, no están definidas, no están formadas, es muy difícil que el cuerpo actúe normalmente. Eso pasa en la vida No es tan solo normal, en el movimiento sindical, sino en todo lo que son las estructuras sociales. Entonces, la labor que estamos haciendo es de formar. Y, por ejemplo, uno de los temas que vamos a tratar hoy es precisamente sobre el plan de trabajo. Quiere decir, cualquier organización, no solamente sindical, puede ser social, religiosa, de pobladores, de comunicadores, de consumidores, tienen que trabajar a través de un plan de trabajo. Ese plan de trabajo es parte de lo que se llama la estrategia, quiere decir que marca cuáles son los objetivos que queremos llegar, y ahí ese plan de trabajo nos demuestra qué es lo que nosotros queremos. Igual que una persona tiene un plan de trabajo, o sea, cada uno de nosotros tiene un plan de trabajo, debiera llevar un presupuesto familiar de gastos, de ingresos que tiene, así las organizaciones sindicales también tienen que tener un plan de trabajo. Pero un plan de trabajo ya no de una persona, que muchas veces lo llevamos, esos planes imaginarios, sino planes por escrito, que sean divulgados, que la gente conozca, los afiliados, qué es lo que se establece, y que haya transparencia en las cosas que se van a planificar, que sea del conocimiento de todos. Ahora, a principio de año, es una fecha muy propicia para iniciar un plan de trabajo, para que durante todo el año se trabaje con una planificación. Todas las organizaciones, Gómez Cerda, todas las organizaciones, sobre todo en el sector laboral, sindical, generalmente cuando una directiva sucede a la otra, que hay cambio, ¿no?, de dirección, sí, generalmente esa nueva directiva que entra viene con un programa de trabajo a desarrollar, sí, que a veces, para decir las cosas como son, a veces no, en la mayoría de los casos, ese plan de trabajo que se presenta a la asamblea a veces solo se cumple en un 20, 15 o 10%. Los planes... Y toda la otra parte que se informó, sí, se deja en el vacío. O sea, el plan de trabajo es una herramienta de planificación y de gestión, quiere decir, de administración. Y es lo que se planifica para hacer un trabajo. Es una guía, no quiere decir que hay que cumplirla al 100%, pero es una guía para que las acciones, las actividades que se van a realizar, los seminarios, tenga una orientación general. Entonces, tiene que ser divulgado ese plan de trabajo, y no necesariamente siempre se tiene que cumplir 100%, pero hay que ir a la mayor cantidad de cumplimiento de los acuerdos que se hacen. ¿Para qué se hace el plan de trabajo? Es para identificar cuáles son los objetivos que queremos hacer, cuáles son las metas a alcanzar, cuáles problemas hay en la organización para solucionar, cuáles son los objetivos que deben ser precisos y verificables. Quiere decir, no es si yo voy a lograr tal cosa, sino es si en tal fecha vamos a lograr esto. Y ahí se indica cuáles son los recursos que hay disponibles para ese plan de trabajo. Normalmente tenemos dos tipos de recursos. Uno, que son los recursos humanos, quiere decir los dirigentes, los militantes, las personas comprometidas, y otros son los recursos económicos, quiere decir el dinero que tenemos, los vehículos, el transporte, los locales, que son recursos económicos o patrimonio que se ponen a disposición de cumplir un plan. Y hay que identificar cuáles son las acciones para que tenga resultados. Las características de los planes de trabajo, primero, tienen que ser precisos, como tú dijiste al principio. Si uno dice que va a lograr muchas cosas y no se ponen precisos qué es lo que se va a lograr, después no hay cómo verificarlo. Segundo, tienen que ser adecuados al tiempo, quiere decir, en los momentos que estamos viviendo, cuáles son los problemas, aspiraciones y problemas que tienen los miembros. Tiene que ser flexible en el sentido de cuando se presente cualquier cosa no prevista, imprevisto, uno pueda modificarlo con facilidad y no esté atado a un compromiso que el tiempo puede hacer modificar.
tiene que ser motivador, quiere decir, las personas que van a trabajar tienen que tener una motivación para involucrarse en ese proyecto. Tiene que ser participativo, quiere decir, no es para que una sola persona haga todo, sino cada quien en su posición tiene que hacer una tarea. Tiene que ser factible, quiere decir, las organizaciones y las personas tienen que actuar en cosas reales, prácticas y posibles para lograr. Tiene que ser conveniente, quiere decir, que esté de acuerdo con los objetivos de la organización, y es obligatorio, quiere decir, es una obligación que tienen todos para trabajar en el plan de trabajo. Hay una cosa precisamente con relación al plan de trabajo. Mire, generalmente, ya por experiencia, hemos visto que a la hora de presentar el programa de trabajo, pues bueno, se establece por renglón el asunto. Ok, vamos a ver. Hay una directiva que integrada por 21, 29, 33 o 32, qué sé yo, siempre en ONE, Sí. para evitar el asunto de los pares y eso, pues en caso de votación. Okay. Pero que se presenta el programa, es lo que quiero decir, el programa de trabajo a desarrollar durante los 2 años. Vamos a ver, en el plano de la educación, bueno, se va a hacer esto, rían, y se desglosa todo lo que se va a hacer en el plano de la educación. En el plano de la organización, se tiene planes de hacer esto, Sí, y ahora, se lee, ¿verdad? exacto. En el plano económico, Sí, se claro. hace esto. Tú te estás refiriendo específicamente a las tareas de los directivos. Pero un plan de trabajo no es la suma. No, yo no me refiero a la tarea de los directivos. Yo me refiero a la presentación de un programa de trabajo a desarrollar durante 2 años. Ejemplo. Entonces, sí. Y que al final, casi siempre, todo el mundo votó a favor Sí. de ese programa, pero terminan 3 trabajando. Entonces hay que identificar bien los temas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las prioridades o algunas prioridades para una organización? Primero, tratar los temas ideológicos, quiero decir, de los principios, los valores, la ética, que ya hemos hablado en otros programas. El tema de la seguridad social, que es un tema vigente. Ok. El Tratado de Libre Comercio, ¿cómo afecta? Por ejemplo, tú que eres del transporte, ¿cómo va a afectar a CONATRA, a FENATRADO o al transporte el Tratado de Libre Comercio? El proceso de unidad sindical, en la cual todas las organizaciones estamos sumergidas. La libertad sindical. Hablamos en un programa que Sí, aquí no se trata, pero que hay necesidad. Las relaciones internacionales, ¿con quién nos vamos a relacionar en el plano internacional? Las leyes laborales, cómo modificar el código de trabajo, cuáles son las cosas que afectan legalmente a los trabajadores. El costo de la vida, cómo están los precios de los artículos de primera necesidad. El empleo y el desempleo. Es un problema grave de la cantidad de desempleados que hay. El problema de la inmigración, tanto de los emigrantes que vienen de otros países, especialmente de Haití aquí, y los dominicanos que van a Puerto Rico, a Nueva York y a Europa. El caso de las mujeres, los niños y los jóvenes trabajadores, que son problemas que afectan a todo el país. Sobre los temas de educación, formación y cultura. El desarrollo de la propia organización. La defensa de consumidores. Nosotros siempre trabajamos, nosotros como productores, tenemos una tarea y nos defendemos, pero casi nunca nos defendemos como consumidores, y a veces aumentan unos salarios por aquí, pero los precios son mucho más elevados y no hay una defensa de las organizaciones a los trabajadores y su familia como consumidores. La protección a los pensionados y a los jubilados. Esas son algunas ideas de qué debe tener un plan de trabajo. Ahora, ¿quiénes son los que se deben beneficiar? Si es una confederación, por ejemplo, en el caso de la CAS tiene que hacer un plan de trabajo que vaya a beneficiar a las federaciones y confederaciones afiliadas, porque esos son, una confederación es un conjunto de federaciones. Entonces esos son, digamos, los socios en los cuales debe estar destinado el plan de trabajo de una confederación. Si es una federación, como el caso de FENATRADO y CONATRA, que aunque tiene el nombre de confederación, pero es más estructuralmente es una federación, entonces tiene que beneficiar ¿a quién? A los sindicatos que están afiliados. Y en el caso de un sindicato, entonces tiene que, como beneficiario, a los trabajadores. Quiere decir, los niveles sindicales entonces tienen que tener una prioridad. O sea, confederación, federación y sindicato. Entonces las confederaciones tienen que fortalecer ¿qué? Las federaciones. Las federaciones que tienen que defender los sindicatos. Y los sindicatos a los trabajadores.
como persona, como ente individual. Ahora, la metodología de un plan de trabajo. Hay una metodología que se utiliza mucho, que es el método de ver, juzgar y actuar. Quiere decir, primero tenemos que ver cuál es el problema, después hacer un análisis antes de actuar. Los jóvenes a veces ven los problemas y actúan sin juzgar, pero bueno, eso es propio de la juventud. ¿Cómo se utiliza esa metodología? Primero hay que hacer un análisis de la realidad. ¿Cuál es la realidad que hay, por ejemplo, en el transporte? ¿Cuáles son los problemas que hay en el transporte? ¿Cómo transportistas, sean de pasajeros o sean de carga? Después, ¿cuál es la situación actual de esa organización sindical? ¿Cuál es la representatividad que tiene? O sea, quiere decir, hay una organización a lo mejor que tiene, como CONATRA, digamos, tiene ¿cuántos sindicatos? 1000. Bueno, puede ser que tenga 60.000 afiliados, pero represente más de 100.000, porque hay muchos que no están organizados, pero son representados por esa organización. ¿Y cuáles son los sectores que están dentro de esa misma área? Y los sectores que existen que no están organizados. Quiere decir, hay que hacer un análisis de la situación y hay que hacer una interpretación cuáles son los principales problemas que tienen los transportistas o los miembros de la organización y cuáles son las principales necesidades y aspiraciones. Antes de hacer un plan de trabajo hay que hacer un antecedente. Quiere decir, cómo es que han transcurrido los últimos meses, cuáles son los problemas que nos hemos encontrado, cuáles son las dificultades que tenemos y cuáles son las aspiraciones, porque de esos antecedentes que han pasado en los últimos meses se saca una experiencia y eso va al plan de trabajo. ¿Para qué? Para solucionar esos problemas que ya son reales, que ya son palpables, que ya son comprobables, que ya son verificados. Entonces hay que ver cómo es que se va a sustituir las cosas que ahora son problemas en soluciones. Porque el plan de trabajo es ¿para qué? Para buscar solución a los problemas. Entonces, obstáculos que hoy se presentan, mañana pueden ser soluciones. Y para los próximos planes de trabajo hay mucho más facilidad para poder cumplirlo. Antes de hacer cualquier plan de trabajo, hablamos, por ejemplo, de una confederación, hablamos en este caso de la CAS, de CONATRA, de FENATRADO, que son ya organizaciones a nivel nacional, hay que hacer un análisis de la situación política. Aunque el sindicato sea de trabajadores y sea una organización monoclasista, hay que saber que la situación política impacta y afecta a todo el mundo, incluyendo a las organizaciones sindicales. Y no podemos, por ejemplo, este año 2008 es un año de elecciones y hay muchos dirigentes que se van a ver involucrados en ese proceso electoral. No es para beneficiar ni perjudicar, sino hay que tomar en cuenta el año que estamos viviendo, que es un año político en el cual van a haber muchas ofertas a dirigentes para que trabajen, para que se dediquen a esa actividad, y eso naturalmente merma un poco, claro, porque a quienes y buscan son a los principales dirigentes, no buscan a los demás abajo, sino los que están a la cabeza. Y otra situación para hacer un plan de trabajo que hay que tomar en cuenta es la situación económica. Quiere decir, cuál es la situación económica del país, cómo están afectados los trabajadores, cuál es el poder adquisitivo que tienen los trabajadores y todo lo que tiene que ver con la situación económica del país. Entonces, en el plan de trabajo se ponen indicadores, quiere decir, son parámetros que son la medida que nosotros vamos a ir detectando para en cada reunión ver si se van cumpliendo las cosas que se han establecido. No esperar que termine, sino buscar los medidores y los indicadores que pueda haber y después cuál va a ser las actividades, quiere decir reuniones, manifestaciones, protestas o lo que sea, actividades educativas, de formación, culturales, que se van a realizar para cumplir ese plan de trabajo. ¿Cuáles son los responsables? Quiere decir, el secretario general de una organización es el principal responsable del plan de trabajo. Aunque hay una coordinación que debe ser el comité ejecutivo. Quiere decir, el secretario general es el que tiene que decirle a cada uno de los miembros del comité ejecutivo, como tú dijiste anteriormente, bueno, usted se comprometió a hacer esto, pero lo está haciendo, lo está cumpliendo. ¿Por qué no lo está cumpliendo? Si es de organización, si es de finanzas, si es de propaganda, si es de educación, ¿por qué las cosas que se establecieron no se están cumpliendo? Y si se están cumpliendo, estimular a las personas para que eso sea ejemplo para los otros que están llevando. Quiere decir que tiene que haber un responsable de la organización y tiene que haber una coordinación.
Los recursos que hablamos anteriormente para el plan de trabajo son recursos humanos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los recursos humanos? La directiva, quiere decir, en toda organización se supone que en la directiva están los mayores responsables, los miembros, hay miembros militantes que no son directivos, pero son más eficaces que muchos directivos. Eso se da comúnmente. Sí, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Los asesores, si tienen asesores que juegan un papel limitado, pero muy eficaz en las cosas que son de su especialidad. Y después los recursos económicos, quiere decir qué dinero vamos a aportar, qué vehículos, qué transporte, qué mobiliario, para que esas cosas se puedan cumplir. Mira, hay un caso, Gómez Cerda, que se da en ese mismo orden. Hay un caso que se da a la hora de elegir una directiva. Generalmente hay dirigentes o personas que son miembros que se pelean por los cargos, por quedar en una posición. Y como las instituciones se identifican por organismos de dirección, o sea, la estructura direccional de una institución cualquiera está compuesta por organismos de dirección. Eso significa que hay varios organismos de dirección en orden jerárquico. Sí. Ahora, nos peleamos por llegar, o sea, porque por ocupar el puesto. Nos peleamos por ocupar el puesto. Y después entonces hay que pelear con nosotros para que vayamos a trabajar. Bueno. Y le dejamos entonces... Entonces, en el plan de trabajo, además de las prioridades que hemos dicho que pueden ser, cada organización escoge lo que puede hacer. Y estamos hablando de un plan de trabajo sindical, pero que esto puede ser un plan de trabajo para una asociación de barrio, una asociación juvenil, una asociación religiosa. Entonces, después que están establecidas las prioridades, las tareas, las acciones que se van a hacer, entonces cada secretario entonces tiene que hacer un plan para cumplir eso. Quiere decir, escogimos el tema de la seguridad social. Ese tiene un representante. Entonces, bueno, tiene un representante, que es el que debe encabezar eso. Pero el secretario de organización entonces tiene también que interesarse en la seguridad social. Quiere decir, hay un responsable para eso, pero todos tenemos que trabajar para lograr ese objetivo. Entonces tenemos que participar en seminarios, en cursos, conocer las leyes, conocer los servicios, dónde se pueden hacer, cómo se pueden mejorar. Y darle a conocer lo que son las atribuciones de cada quien que están en los estatutos. Y cada quien entonces cumplir lo que dicen los estatutos y además ajustar su función a los objetivos del plan de trabajo. Quiere decir, por ejemplo, CONATRA dice, bueno, nosotros vamos este año a luchar, o dentro de nuestro plan de trabajo está el conocer el Tratado de Libre Comercio. Bueno, nosotros tenemos entonces que ver en CONATRA cómo es que dentro de ese tratado, qué papel juega el transporte. El transporte en términos general. Y después, en especial, el transporte de pasajeros. Hay una cláusula que beneficia o perjudica, hay que conocerla, hay que estudiar, hay que ver todo el tratado y así nosotros vamos cumpliendo un plan de trabajo. Para eso casi siempre hay, aparte de lo que es el organismo superior, que es el comité ejecutivo, casi siempre cada institución tiene un equipo que se llama comisión ejecutiva, sí, o comisión política, que es la comisión que analiza, estudia, o el buró político, o un buró ejecutivo, sí, que es el que se reúne previo al comité ejecutivo y coordina los trabajos diarios y los planes, y entonces lo presenta al comité ejecutivo nacional. Sí, así mismo. Señores, tenemos que ir a una pausa con la excusa de mi amigo Gómez Cerda y ustedes. Bien, señores, hoy estamos tratando un tema muy interesante para los trabajadores, porque cuando se habla de lo que son las estructuras que albergan y representan la clase laboral organizada de la República Dominicana, no tan solo en el plano de lo que son los cañeros, los tabacaleros, los cacautaleros, ¿verdad? Sino que también los trabajadores en términos general, incluyendo los transportistas, y le hablamos de lo que son sus estructuras representativas y el trabajo que debe hacer cada uno de sus dirigentes, pues es un tema para prestarle atención. Porque cada año hay una cantidad grande de jóvenes que asumen cargos en los sindicatos, pero no tienen la referencia de dónde pueden hacer estas cosas. Y con este programa de orientación al conductor, pues nosotros tenemos como objetivo brindarle esas herramientas. Y lo que está hablando hoy del plan de trabajo. Y cada organización debe tener un plan de trabajo. Como tú explicaste al principio,
por ejemplo, a principio de año debe haber un plan de trabajo, o cuando una directiva asume sus funciones, entonces lo primero que debe decir es ofrecer un plan de trabajo. ¿Cuál es la meta a desarrollar o el plan a desarrollar durante los 12 meses del año? ¿Cuáles son las metas, los objetivos, la planificación que vamos a desarrollar durante un año o 2 años? Las confederaciones se hacen planes para 3 años, pero cada año entonces hay que verificarla. Si una federación dura 2 años, hace un plan para 2 años, pero al año tiene que verificarlo. A ver qué se ha aplicado de ese plan que se presentó al inicio y qué falta por aplicar. Y como dijimos, una de las cosas importantes en los planes es la verificación, que sea algo verificable. No decir nosotros vamos a apoyar a tal cosa, no, sino decir el día 18 tal, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer un seminario, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una protesta, vamos a hacer un comunicado, vamos a hacer una conferencia, pero que sea verificable si se está cumpliendo o no. Que no es lo mismo que aplicable, porque a veces se presentan programas de trabajo que son inaplicables. Que no son inaplicables. Bueno, entonces hay que ver en la presentación del plan de trabajo, hay que ver. Además de las cosas que hablamos anteriormente en el plan, entonces tiene que haber también un calendario. Un calendario quiere decir que tiene que fijarse, por ejemplo, CONATRA hace un plan de trabajo. Entonces tiene que fijar, decir, bueno, las reuniones del comité ejecutivo de CONATRA van a ser en enero, en febrero, en marzo, en esta fecha, tal día, a tal hora, y se van a hacer. Las reuniones de los comités, o de los consejos, o del buró, o del comité, los consejos nacionales van a ser tal fecha, el Congreso va a ser en tal fecha. Un calendario de todo eso. Después es emanado, eso sale de las mismas reglas generales, que son el plan de trabajo basado en los estatutos. Y después entonces se dice, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, 5 seminarios. ¿Cuándo se van a hacer los seminarios? ¿De qué duración va a ser? ¿Cuál va a ser el contenido? Entonces se fija en el plan de trabajo. Por ejemplo, yo dije al principio, en este año nosotros en FENATRADO vamos a hacer seminarios. ¿Para qué? Para secretarios generales de educación y de organización. ¿Para qué? Para que ellos implementen su plan de trabajo de su organización y puedan tener en el 2008 un plan de trabajo cada sindicato. ¿Quiénes son los más llamados a hacerlo? El secretario general, el de organización y el de educación. Entonces le vamos a enseñar toda la metodología de los planes de trabajo, cómo se hacen. Ejemplo. Dijimos ahorita, y está claro y establecido que la dirección del sector laboral está diseñada de la siguiente manera. Confederación, federación y sindicato, dijimos al principio. Sí. Ok, entonces la confederación organiza un plan de trabajo para aplicarlo a nivel nacional. Y el secretario de educación de la confederación entonces tiene que contactar al secretario de educación de la federación. Claro. Y así, sucesivamente, el secretario de Educación de la Federación tiene que entonces contactar al secretario de Educación del sindicato. Claro, y entonces el secretario para que de manera conjunta... El secretario general entonces tiene que reunirse con los secretarios generales de las federaciones para elaborar una política de conducción política. De lo que es el plan educativo. Sí, el secretario general yo me estoy refiriendo a la conducción. Los educadores entonces hacen su plan de educación. Precisamente. Entonces, así, cuando se hace un plan, ya sabemos que no está una gente por allá diciendo una cosa y otro por acá, sino que hay. Ahora, lo que se le va a explicar a los secretarios generales, por ejemplo, Gabriel del Río se reúne con Antonio Martí y Blas Peralta, Pupilo y personas de ese nivel, van a tratar sobre la política nacional e internacional. Pero la política nacional, general, la estrategia a lograr. Porque ellos son, digamos, los generales, son los secretarios generales de las principales organizaciones y ellos lo que les corresponde es la conducción del sindicalismo a nivel nacional. Ahora, si se reúnen los de la federación, entonces van a tratar sobre qué, sobre la especificidad de esas federaciones. Quiero decir, tú eres del transporte turístico, entonces dentro de CONATRA, ¿qué es lo que el transporte turístico va a ocupar? Si yo soy del transporte, digamos, interurbano, ¿qué es lo que vamos a hacer a nivel interurbano? Si soy de un sindicato del transporte urbano, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en el plan de trabajo? La conducción, el concepto ideológico de la organización y la conducción política general. Y después cada uno entonces va bajando en su especificidad qué es lo que tiene que hacer en cada uno. Pero un trabajo coordinado. Por eso es lo importante. Ahora, el plan de trabajo, después que está aprobado, que se lleva a una asamblea, que entonces está ya aprobado como un método de trabajo, entonces eso hay que imprimirlo, si se puede imprimir en imprenta
o se puede imprimir en papel, en lo que sea, y tiene que los que van a participar tengan conocimiento de cuáles son sus responsabilidades. Pero todos los afiliados tienen que tener la información del plan de trabajo para que sepan lo que se ha acordado y cómo se va a hacer. Y eso es una forma de actuar transparentemente. Después viene lo que se llama la evaluación. Quiere decir, tiene que haber en el transcurso del tiempo, si un plan de trabajo es por un año, entonces ese plan de trabajo tiene que tener una evaluación, por ejemplo, cada 3 o 4 meses, para ver lo que se está cumpliendo. Hay metas que son a largo plazo, hay metas que son a mediano plazo y hay metas que son de inmediato o corto plazo. Ya. Quiere decir, nosotros hoy podemos planificar si dentro de 2 semanas vamos a hacer una conferencia, vamos a hacer un curso, vamos a hacer una manifestación, vamos a hacer un piquete, vamos a hacer una reunión. Eso es corto plazo. Ahora, para dentro de tanto tiempo, entonces vamos a hacer otras actividades. Quiere decir que los planes de trabajo, después que son conocidos, entonces son evaluados. Y la evaluación la tiene que hacer un equipo que tenga dominio de todo el plan de trabajo y si es necesario, entonces buscar algunas personas, asesores o expertos que le digan a los responsables del plan de trabajo las cosas que no se han hecho bien, cómo se pueden subsanar para que sea más eficaz, para que llegue a la mayor cantidad, para que sea el beneficio de la mayoría de los miembros de la organización. La evaluación del plan de trabajo tiene que tener fechas exactas de cuándo se van a hacer y qué es lo que se va a evaluar dentro del plan de trabajo, porque no tiene que evaluarse todo, sino las cosas fundamentales y las que tienen fecha determinada, verificable, que se puede ver. Si es el crecimiento de la organización, entonces hay que tener cuántos afiliados tenemos ahora, cuál es el objetivo para alcanzar de nuevos afiliados, y en el transcurso del tiempo entonces sí se van logrando esas metas. Y si hay algo que no ha funcionado bien, entonces poder buscar a personas o expertos que orienten el plan de trabajo en las cosas que han tenido más dificultades o que han sido fracasos, que no han tenido éxito, para que el plan de trabajo pueda tener la flexibilidad de modificarse para que al final se puedan cumplir las metas. El seguimiento es una parte importante que tanto como la evaluación y el seguimiento tiene que darlo la cabeza, o sea, el conductor político de la organización, el secretario general, para ver los pasos que se establecieron, si se van cumpliendo o no. El plan de trabajo, como dijimos, de una organización social, sindical, de una comunidad de jóvenes, no importa en el sentido social que sea, es una herramienta que puede servir de guía para las acciones que se van a hacer. Y ahí se tiene que contemplar las reuniones, los seminarios, las conferencias, todo lo que está planificado, si hay manifestaciones, si hay piquetes, si hay asamblea, todo tiene que estar planificada con fecha, con responsable y con objetivo a lograr en cada una de las actividades. Si las organizaciones sindicales, cada una, sea un sindicato, una federación, una confederación, tienen un plan de trabajo, si esos planes de trabajo son coherentes, quiere decir que van todos hacia el mismo objetivo, y si el tema que se ha tratado, por ejemplo, para poner un ejemplo, es la seguridad social, entonces tanto el sindicato, la federación como la confederación tienen que hacer planes coordinados para lograr ese objetivo. ¿Y qué es lo que se quiere lograr en el objetivo? Entonces ahí se tiene que establecer si es mayor cobertura, si es mayor servicio, si es mayor ampliación del trabajo de la seguridad social, o lo que se haya puesto como prioridad. Es importante el compromiso que deben de tener los conductores de la organización, porque ellos son los principales responsables para la aplicación de un plan de trabajo. Una organización que trabaje con plan de trabajo tiene metas a lograr, y ya cuando uno está en una organización y sabe hacia dónde va a llegar, entonces eso facilita el trabajo de todos en conjunto. Este plan de trabajo, esta planificación que se debe realizar, debe ser de algo real,
en la cual se pueda medir, se pueda verificar las cosas que se van a establecer y el logro que se puede obtener. Es convertir los problemas en soluciones, es ver los problemas, las aspiraciones que tienen los trabajadores, que tienen las